Jueces 6, 11 a 21, Dios escoge hombres insignificantes para grandes obras. Después vino el ángel del Señor y se sentó debajo del terebinto de Efra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abieser. Gedeón, su hijo, estaba limpiando el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió, mi Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han venido todos esos males? ¿Dónde están esos prodigios que nos contaron nuestros padres, diciendo, el Señor nos hizo verdaderamente salir de Egipto? Ahora el Señor nos abandonó y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor, volviéndose hacia él, dijo, con esa fuerza que tienes y libra a Israel de los madianitas, ¿acaso no soy yo quien te envió? Oh Señor, respondió Gedeón, ¿con qué libraré a Israel? Mi familia es la última de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. El Señor replicó, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Prosiguió Gedeón, si encontré gracia a vuestros ojos, prueba por una señal que sois vosotros quienes me hablan. No os apartáis de aquí hasta que vuelva a traer una oferta, y la ponga delante de vosotros. Esperé, respondió el Señor, hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito e hizo pan sin levadura con un efa de harina, puso la carne en un cesto y el caldo en una olla, lo llevó todo debajo del terebinto y lo ofreció. El ángel del Señor le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, nos pone sobre aquella piedra y derrama por encima el caldo. Él lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que tenía en la mano, tocó la carne con los panes sin levadura, e inmediatamente brotó fuego de la roca que consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de sus ojos. Jueces 6, 11 a 21. Queridos hermanos en Cristo, es con mucha alegría que estamos estudiando la palabra de Dios juntamente con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. Dios a través de los tiempos llamó a muchos hombres. Se dice que toda regla tiene una excepción, pero la regla que Dios usa para llamar a hombres no tiene excepción. Es siempre la misma regla, Dios siempre llama a los menores, empezando por Abraham. Era pequeño ante su familia, Dios lo llamó para salir de su casa, de entre sus parientes para ir a una tierra lejana, donde Dios lo haría el padre de una gran nación. Moisés también era considerado un hombre solo, perseguido por haber matado a un hombre fugitivo, Dios lo llamó para liberar a una nación esclava de manos de Faraón, rey de Egipto. David, era el hijo menor de la casa de Isaí, pero entre 10 hijos de Isaí, él fue elegido rey del pueblo de Israel, era el más joven, tenía estatura baja, y no tenía ninguna instrucción de guerra, y no era preparado intelectualmente para ejercer la función de rey. Podríamos enumerar mucho más personajes que fueron elegidos, y no eran calificados para ello. Hoy, estamos estudiando sobre un personaje que también fue escogido, pero él mismo sabía de su condición real, pues era uno de los menores entre el pueblo de Israel, y el menor de la casa de su padre. Estamos hablando de Gedeón, que estaba cansado de ser saqueado, robado, por los madianitas, por ser débil, estaba mintiendo trigo escondido, debajo de un árbol llamado roble. Porque las ramas del roble eran largos, y protegían a Gedeón de la mirada de los madianitas, y allí estaba mintiendo su trigo, y escondido para que los madianitas no lo vieran, y no lo robaran el trigo que él estaba haciendo. Porque los madianitas eran numerosos, y todo trigo que Gedeón y el pueblo de Israel recogía, esperaban que el trigo se beneficiara, e invadían y robaban el trigo, por lo que Gedeón estaba mintiendo su trigo bajo el carval. Porque el roble lo protegía de la mirada de los madianitas, cuando de repente aparece el ángel de Jehová. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, y en el versículo 12, relata así, el Señor es contigo, varón valoroso. En el verso 13, entonces el ángel de Jehová lo miró, y dijo, va en esta taza fuerza, y liberarás Israel de la mano de los midianitas, por ventura, no te envié yo. En el verso 15, Gedeón reconoce su incapacidad, ay, Señor mío, ¿con qué lucharé? Israel es que mi millón es el más pobre en Manasés, una tribu de Israel, y yo menor de la casa de mi padre. En el verso 16, el ángel le dijo,
Por cuanto yo ser de tiendo, tú ferirá los midianitas, como si fuesen un solo hombre, los midianitas eran miles. En el verso 17, Gedeón pide al ángel, si ahora haya haciendo gracias a tus ojos, dame una señal de que eres lo que conmociona en el caso de Gideón, un gitano pidió una señal para el ángel, que lo revelara verdaderamente de quién se trataba de ser, aquel que se trataba de la primera vez, tenía dudas, si era ángel o no, hablaba con él.